Bueno, buenos días a todos los padres de familia. Gracias por estar acá. Para nosotros es un honor poder presentar con ustedes esta presentación que es muy parecida a la de Middle School, pero lo que tiene DAT es un poco de la data que hemos recopilado de las encuestas que hicimos con los jóvenes, pero también contarles de que, como dijo Silvia, ayer nos costó como que llegar a todas las preguntas y terminar como la presentación. Yo sí quiero hacer énfasis en que voy a tratar de pausar cada como 15, 20 minutos para que puedan hacer cualquier tipo de pregunta. Yo creo que las preguntas son importantes y hasta cierto punto quisiera que cuando ustedes se vayan de acá, que tengan toda la información que vinieron buscando. Me enaltece que estén padres de familia acá, porque usualmente cuando solo trabajamos con la gente joven, desafortunadamente solo llegamos al 50% de la gente. Sabemos que los padres de familia son agentes de cambio en sus comunidades. Mis respetos y muchas gracias por el esfuerzo que usted está haciendo. Siempre que encontramos a personas que tienen esa iniciativa y que van algunas veces como el paradigma contra la percepción cultural y social, así es como se cambia el paradigma. Así que muchas gracias. Nosotros somos Pathways for Prevention, somos una organización que está basada en Estados Unidos. Yo conocí a Nick en un colegio en Argentina y desde ahí pues nos hemos comunicado y todo, y el colegio tuvo la buena iniciativa de querernos traer. Parte de nuestro modelo de prevención, para empezar, no está basado en decirle a la gente que no haga algo, porque sabemos que eso no funciona. Si nos vamos hace 30, 40 años, una de las cosas que nos damos cuenta es que en los modelos de prevención que fallaron dramáticamente eran tres. El decir que el just say no, las drogas son malas, y el tercero, traer un exadicto o adicta a que contara una diatriba de lo trágico que fue su adicción y todas esas cosas, pero que no tenía contexto. Donde viene la prevención y lo que te dice es de que la mejor modalidad de prevención, founded on best practices, es que tiene que ser emocional, conectar a un nivel individual, para que enaltecer hasta cierto punto los riesgos y los factores de protección a un nivel individual, a un nivel familiar y a un nivel cultural. O sea, de tres perspectivas. Y la prevención lo que busca es concientización de riesgo y de los factores protectores. O sea, aquí no venimos a decirle a la gente no lo hagan, porque ¿quiénes de ustedes alguna vez fueron adolescentes y oyeron que cuando les decían que no, más lo querían hacer? Exactamente, pero aquí lo que buscamos hacer es concienticemos ese riesgo, entendamos exactamente ese riesgo. Si entendemos ese riesgo, podemos tomar mejores decisiones. ¿Se entiende eso? Nosotros aplicamos una modalidad de prevención primaria y secundaria. En middle school y hasta cierto punto en grados noveno, décimo en este colegio, sabemos que la inmensa mayoría de gente está tomando decisiones saludables en alrededor del uso de sustancias. La modalidad de prevención primaria ahí es que pospongan el uso. Si ellos posponen el uso, decrecen significativamente su probabilidad de caer en un trastorno adictivo. ¿Por qué? Porque el factor universal de riesgo es la edad de primer consumo. ¿Por qué es la edad de primer consumo? Simple, porque neurológicamente el cerebro del adolescente es totalmente diferente al cerebro de un adulto. En Best Practice, lo que buscamos hacer es que cuando sean adolescentes o ya estén mucho mayor, después que están llegando a la última etapa del adolescente, que puedan disfrutar una copa de vino ocasionalmente, que sean bebedores sociales, leves o moderados. Lo que no buscamos hacer es que les creemos una adicción. Y entendemos que el factor de riesgo es, vuelvo a insistir, es la edad de primer consumo. Esa es prevención primaria. Posponer, posponer. Ahora en high school ya hay gente en este colegio, de acuerdo a su data, en onceavo y doceavo, que ya están sufriendo consecuencias trágicas relacionadas al consumo excesivo del alcohol. Pero desafortunadamente es altamente normalizado el consumo excesivo del alcohol hasta que algo catastrófico suceda. Lo que buscamos ahí entonces es mitigación de riesgo. Es que si están tomando 7, 8 bebidas embriagantes y están sufriendo consecuencias, que tal vez le bajen a cuánto están tomando. ¿Por qué? No es solo
de que no sean adictos o adictas, sino que es que nada trágico les suceda cuando toman. Porque ¿quiénes de ustedes han oído hablar que cuando una persona se emborracha, pierde su percepción de riesgo? O sea, hace cosas que naturalmente no hiciera. Esa es la prevención secundaria. La prevención terciaria está históricamente relacionada a las intervenciones. ¿A qué me refiero cuando digo intervenciones? Ya las personas que sufren un trastorno adictivo. Ya las personas que desafortunadamente tienen que ser intervenidas porque ya sufrieron de un trastorno adictivo. Trágicamente, la mayoría de gente que es diagnosticada, incluso ahora en día, con un trastorno adictivo, no sale adelante. ¿Por qué? Porque estadísticamente hablando, se les diagnostica alrededor de los 35, 40 años. Pero la mayoría, el 95% de las adicciones, empiezan antes de que una persona cumpla 18 años. Eso es lo trágico. Y se les diagnostica ya cuando la adicción está muy avanzada. Si evidentemente pudiéramos diagnosticar los trastornos adictivos mucho antes, le diera mejor prognosis a la persona que sufre un trastorno adictivo. Yo soy adicto, soy salvadoreño. Tengo la buena gracia de que mis papás se encontraron a mis 19 años con un psiquiatra en El Salvador que se acababa de graduar de Johns Hopkins University. Y era el único psiquiatra en El Salvador especializado en el tratamiento de trastornos adictivos en la adolescencia, lo que se llama Early Intervention. Afortunadamente, me mandaron a un centro de tratamiento a los 19 años. Eso me salvó la vida. Esa es la diferencia. La mayoría de gente, cuando lo diagnostican, es usualmente muy tarde. Y el diagnosticar a alguien, especialmente si es tu hijo o hija, va contra cualquier naturaleza humana, que es tratar de proteger o tratar de pensar que el problema se va a mejorar. Sombríamente les digo, los problemas de trastornos adictivos no mejoran, solamente empeoran. Por eso es que necesitamos que, si ustedes reconocen algunas de estas señales y todas estas cosas, que podamos tomar intervención o hacer intervenciones a una edad temprana. Eso es nuestra modalidad de prevención. A ver, ¿qué es lo que estamos tratando de, hasta cierto punto, de evitar, por decirlo así? Pues evidentemente que una persona caiga en un trastorno adictivo. La Organización Mundial de la Salud te dice de que un trastorno adictivo es el uso repetitivo de una sustancia o comportamiento compulsivo a pesar de las consecuencias negativas. Es una definición que viene desde 1974. Y hasta cierto punto sí habla mucho de que las adicciones son altamente incongruentes. Es decir, el uso repetitivo de una sustancia o comportamiento compulsivo a pesar de las consecuencias negativas, lo que te dice es que desafortunadamente hay una pérdida de control. Pero no habla específicamente de lo que le pasa al cerebro cuando una persona sufre un trastorno adictivo. ¿Pero por qué? Porque hasta principios de los años 80, los trastornos adictivos se consideraban parte de un desorden de impulsividad, lo que llamamos ICD, Impulse Control Disorder. La compañía para la que yo trabajaba, que, bueno, soy part-time consultant con ellos todavía, básicamente avanzó mucho que los seguros médicos empezaran a reconocer las adicciones como una enfermedad primaria. ¿Por qué? Porque decían, es que cuando una persona sufre un trastorno adictivo, tiene que ser categorizado como una enfermedad porque interrumpe el nivel homeostático del cerebro. Y segundo, porque es un hándicap y totalmente involuntario. A ver, les cuento lo que pasa cuando una persona sufre un trastorno adictivo. Primero que todo, tiene muchísimo que ver con un neurotransmisor que se llama dopamina. Levanten la mano quienes de ustedes saben lo que no es la dopamina. No saben lo que es la dopamina. Ok, todos sabemos, perfecto. Entonces, la dopamina es un neurotransmisor que no solo está atado a hacerte sentir feliz, pero también tiene mucha relación a la motivación y a la concentración. ¿Quiénes de ustedes han oído hablar de alguien que sufre, que tiene una neurodivergencia como ADHD, déficit de atención? Esa persona usualmente tiene menores niveles de dopamina en el cerebro. Entonces le cuesta muchísimo concentrarse, le cuesta muchísimo hasta cierto punto sentir motivación, al menos que es algo que le encante hacer. Ahí es excelente en el hobby o en lo que le guste hacer, por ejemplo. En el día a día, los niveles de dopamina tienen variabilidad
Es decir, suben, bajan, pero usualmente se mantienen en un nivel homeostático que es considerado normal. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta levantarse en la mañana? ¿A quién no le gusta levantarse en la mañana? Ok, bueno, entonces asumamos que nos levantamos, o sea, asumamos que estamos en un punto aquí, no nos gusta, desayunamos, suben los niveles de dopamina. ¿A quién le gusta dejar a sus hijos en el colegio por 8 horas? Ok, entonces básicamente suben los niveles de dopamina. Entonces, a lo que me refiero es que los rangos de dopamina, cuando hablamos de variabilidad, suben y bajan, dependiendo en lo que estamos haciendo, en las cosas que son tediosas, que no nos gusta hacer, si algunas veces nos peleamos con alguien o lo que sea, pero se mantienen en un rango que es considerado normal. Lo primero que pasa cuando una persona sufre un trastorno adictivo tiene muchísimo que ver con algo muy importante que se llama la desensibilización de los receptores de dopamina. ¿Pero qué significa eso? Que cuando una persona usa algún tipo de sustancia que es considerada adictiva o un comportamiento compulsivo, porque ojo, las adicciones no solo son alcohol, nicotina, otras drogas, tiene mucho que ver la ludopatía, comer azúcar compulsivamente, la adicción a la pornografía o al sexo. Literalmente lo que pasa es que los niveles de dopamina incrementan 5, 10, 15, 20, 25 veces más de lo que el cerebro es naturalmente capaz de soltar bajo sus propios mecanismos. Eso es insostenible para el cerebro. Lo que te dicen las leyes básicas de la gravedad es que aquello que sube eventualmente tiene que bajar, pero ya no estás operando en estos parámetros, estás operando mucho más abajo, hasta que llega un punto en el cual el cerebro humano ya no es capaz de soltar dopamina bajo sus propios mecanismos. Es decir, se vuelve químico dependiente a solo soltar una pequeña cantidad de dopamina cuando la persona usa la sustancia a la que es adicto o adicta a. ¿Tiene sentido lo que les estoy explicando? Ok, esto es un proceso reversible, pero desafortunadamente ese proceso se tarda entre 1 o 2 años a que se revierta. Es decir, el cerebro del adicto tiene que dejar de consumir por un promedio de 1 o 2 años para que los niveles de dopamina vuelvan a su preestado, donde originalmente estaban antes de que la persona sufriera un trastorno adictivo. Parte del problema es que lo que te dice la mayoría de gente adicta, incluyéndome, es que el primero y el segundo año de dejar de consumir es un infierno, porque vas en contra de la naturaleza humana, que te dice que cualquier vez que te sentís algo como que malo o que no te sentís bien, querés como buscar algo para hacerte sentir mejor. Y el cerebro tira compulsiones patológicas porque siente que necesita eso. Acordémonos de una cosa, la dopamina crea procesos inconscientes. El cerebro del adicto no es que sea tonto o que haya falta de intelecto, pero usualmente el cerebro del adicto le va a dar prioridad a consumir sobre algo tan básico como comer, tener un techo donde vivir, proveer a tu familia. No es porque es malo, sino que porque esas cosas que están naturalmente construidas adentro de nosotros, que nos motivan en el día a día, que nos dan un propósito de vida, ya no causan ese mismo efecto neuronal. Por eso es que decimos que las adicciones son aterradoras en ese sentido. O sea, es un proceso neurológico increíblemente devastador. Acordémonos también de una cosa que es muy básica. El cerebro del adolescente tiene mayores niveles de dopamina y serotonina por el desarrollo neuronal. Se los explico de la siguiente manera. ¿Quiénes de ustedes se acuerdan haber sido adolescentes? Ok, ¿quiénes de ustedes se acuerdan que cuando eran adolescentes sentían las cosas como con mayor auge? ¿Sí o no? O sea, ¿pero por qué? Porque neuronalmente, si un adulto opera con niveles de serotonina y dopamina así, un adolescente opera así. Entonces hay mayor hipersensibilidad a las percepciones, al ambiente, porque también el cerebro se está moldeando. Pero también hay mayor sentimentalismo, hay mayor, hasta cierto punto, euforia, hay mayor sentimiento de placer, por decirlo así. Eso es lo primero cuando hablamos de la desensibilización de los receptores de dopamina en el cerebro. Ahora, cuando hablamos, perdón, cuando hablamos del proceso irreversible de las adicciones, pasa una cosa. Y esto, señoras y señores, tiene todito que ver con la edad de primer consumo. A ver,
¿A qué me refiero con esto? Uso esta pita. ¿Quiénes de ustedes alguna vez han tenido un celular Apple o un celular Samsung o lo que sea, que ven que tiene una cord que tiene este protector blanco? ¿Sí? ¿Y a quienes alguna vez se le ha quebrado ese protector de tanto uso, o algunas veces porque en la casa hubo una tormenta eléctrica o lo que sea, o de tanto estarle haciendo así y todas esas cosas? En el cerebro, muchas veces ustedes van a oír de algo que se llama podamiento sináptico, que eso solamente ocurre durante la adolescencia. Mucha gente te dice, sí, pero el cerebro siempre crea conexiones neuroplásticas de acuerdo al emerging research también de traumatic brain injuries y de reestructuración cognitiva. Totalmente, no lo estoy refutando. Pero el cerebro tiende puentes neuronales, especialmente aquellos que rigen el autocontrol, mayoritariamente durante la adolescencia. ¿A qué me refiero de esto? ¿A qué me refiero con esto? A ver, voy a hablar de dos partes del cerebro: la parte media y el lóbulo frontal. Todos los seres humanos y los mamíferos tenemos parte media del cerebro. ¿De qué se encarga? Sobrevivir. A ver, todo lo que vemos, todo lo que oímos y todo lo que sentimos, primeramente pasa por un proceso de filtración que se recibe aquí en la parte media del cerebro. Si la parte media del cerebro te dice, todo está bien, de la nada se manda esa conexión neuronal al lóbulo frontal. Aquí ocurre que solo los seres humanos, bueno, mayoritariamente los seres humanos lo tenemos, aquí ocurre el proceso de filtración. El lóbulo frontal es la parte racional del cerebro. Y les quiero dar el vivo ejemplo donde no fueron racionales. ¿Quiénes de ustedes están casados o casadas? ¿Tienen esposa o esposo? Ok. Levanten la mano. Ok. ¿Y quiénes de ustedes cuando alguna vez se han peleado con su esposa o esposo y le han dicho cosas horribles, sabían que se iban a arrepentir, pero aún así se los dijeron? Porque se sentía delicioso. Ok. A ver, pero hablemos neuronalmente de lo que pasó ahí. El impulso, las emociones, lo que sentimos, lo que percibimos, se procesó aquí. La parte media del cerebro, una parte que se llama la amígdala, se infló y dejó de transmitir información al lóbulo frontal. Entonces, temporalmente nos volvimos irracionales, que hasta cierto punto lo podemos categorizar como locura, por decirlo así. Pero como un adulto, eso no sucede frecuentemente. Eso sucede infrecuentemente. A ver, ¿por qué? La mayoría de las conexiones neuronales en preadolescencia son muy cortas. ¿Por qué el cerebro crea conexiones neuronales? Simple, automatización de procesos. Aquí viene el ejemplo. Buenos días, señoras y señores. Eso es automatizado, no requiere un proceso de pensamiento cognitivo. Lo haces tan frecuentemente que literalmente, boom, prompt, buenos días, el cerebro ya crea una conexión neuronal, dicen automáticamente buenos días. Esos son los procesos de automatizados. Por eso es que el cerebro crea conexiones neuronales. Se dice que alrededor del 65 al 75% de las interacciones al día a día son por medio de procesos automatizados. También tenemos otra cosa que se llaman neuronas espejo. Esas neuronas espejo las vamos moldeando y fortaleciendo primariamente durante la adolescencia. Es lo que nos enseña a ser sociales con la demás gente. Que mantengo un tono de voz aquí, sé leer el ambiente, es instintivo para mí porque eso he moldeado todos mis comportamientos primariamente durante la adolescencia. Ahora, empieza alrededor de los 12 años lo que llamamos el podamiento sináptico. Crucial. Contrary to popular belief, se pensaba anteriormente que las drogas y el alcohol mataban las neuronas. Interrumpen cómo las neuronas se comunican entre sí, pero no hay una muerte neuronal que sea significativa. Lo que te mata la mayoría de las neuronas es cuando te vuelves un adolescente. Es que el podamiento sináptico, por ende el nombre, podamiento sináptico, el cerebro empezará a matar casi la mitad de las neuronas con las que originalmente nacimos. Ahora, visualicemos lo siguiente, para aquellos que son muy visuales. Así se ven las preconexiones neuronales, solo que no están mielinizadas. Es un cableado que no tiene este protector blanco. ¿Sí se entiende? Y son muy, muy pequeñas y empiezan y terminan en la parte media. En la adolescencia,
el cerebro empezará a matar casi la mitad de estas neuronas y literalmente empezará un proceso de mielinización que busca interconectividad alrededor de todas las áreas del cerebro. ¿A dónde tiene que llegar esa interconectividad? Donde importa más, que define a un adulto versus un adolescente en las conexiones que se transmiten entre la parte media del cerebro y el lóbulo frontal. Esas son las conexiones que rigen el autocontrol. Hay una sustancia que es increíblemente devastadora para una persona, especialmente para una persona joven, que no deja que se mielinice enteramente. Esta mielinización es para proteger el cableado interno. Ese es el alcohol. Porque el alcohol es un depresivo o un depresor del sistema central nervioso. Entonces, eso es lo que literalmente corta que esas conexiones neuronales se desarrollen. Cuando esas conexiones no se desarrollen, el cerebro busca hasta cierto punto crear conexiones neuronales alternas, pero se tarda mucho más que la información sea llevada entre la parte media del cerebro y el lóbulo frontal. Eventualmente, si hay mucho daño, llega a un punto en el cual el cerebro humano se considera adicto. ¿Qué significa eso? Bajo control de impulsos, regulación de emociones, que hasta cierto punto que no puede, que si usa algo que eleva, que eleva los niveles de dopamina, le cuesta muchísimo a la persona. Por eso, nosotros siempre le decimos a los jóvenes, yo soy adicto. Hasta el día en que me muera, seré un adicto. Si yo tomo o uso cualquier tipo de sustancia, yo tengo daño neuronal irreversible. Estadísticamente no me voy a poder controlar. Esa es la diferencia. Eso es lo que hace que las adicciones, especialmente el consumo temprano, sea neurológicamente devastador. Ustedes ya son adultos, ustedes ya tienen esto totalmente desarrollado. ¿Toman alcohol? Esto está protegido totalmente. ¿Se entiende la diferencia? Esa es la diferencia anatómica entre que una persona tome de joven versus que una persona tome de adulto. Queremos que ellos pospongan lo más que puedan para que estas conexiones hasta cierto punto se desarrollen apropiadamente como se deberían de desarrollar. Por favor. Buenos días. Buenos días. Una pregunta, ¿a qué edad se completa el proceso de conocimiento? Muy buena pregunta, gracias. Miren, alrededor del 80 al 90% de eso se completa entre los 14 y 16 años. Si podemos posponer a los hasta los 17, 16, 17, reducimos significativamente la probabilidad de que algo catastrófico suceda. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, perfecto. Ok. Vamos a hablar ahora de los factores de riesgo de los trastornos adictivos. Ya hasta cierto punto se entiende de que el factor de riesgo universal tiene muchísimo que ver con la edad de primer consumo y también se entiende de que lo que buscamos hacer no es demonizar una sustancia o decir, esta es peor que otra, sino que hasta cierto punto lo que se busca hacer es concientización de riesgo. ¿Por qué? Todos ustedes tienen hijos adolescentes y adolescentes, o sea, adolescentes. Lo que se busca hacer es que cuando estemos concientizados con esta información, que usemos esta información para mitigar o decrecer el riesgo. Ahora vamos a hablar de otra cosa, que se llama el historial familiar. En años pasados, nosotros, pues básicamente, mencionábamos que el historial familiar, más que todo, era predisposición genética a la adicción. Lo cual es, eso significa que si tenés una familia, un miembro en tu familia que ha tenido un historial de adicción, pues no es que te vas a ser adicto o adicta, pero incrementa tu probabilidad de que desarrolles un trastorno adictivo. Pero más y más vamos entendiendo muchísimo más sobre lo que llamamos trauma intergeneracional, sobre lo que llamamos desórdenes generalizados de ansiedad. Eso se está viendo también que corre en las familias y por medio de estudios que hemos hecho, la mayoría de gente ahora en día que es diagnosticada con un trastorno de adicción tiene lo que se llama un dual diagnosis, es decir, un diagnóstico doble. Y usualmente es
desórdenes generalizados de ansiedad, en algunas ocasiones, without any known adverse childhood experiences. Quiero hablar sobre esto. Déjenme desempacar esto. A ver, predisposición genética a la adicción. 3 cosas. Primero, señoras y señores, no les puedo decir esto más veces. Yo les quisiera repetir esto todos los días a todos los padres de familia. Y quiero que entiendan esto. No le podés enseñar a tu hijo o a tu hija cómo tomar alcohol en la adolescencia. Científicamente es imposible. Es lo que te dice la data. No le podés enseñar. Lo único que estás haciendo es que estás incrementando la tolerancia del alcohol en esa persona. Sí, muchos padres dicen, sí, pero yo prefiero enseñarle a que tomen en mi casa porque los franceses o estos o otros me dicen de todas partes del mundo. Aquí es donde me encanta que el dato mata el relato. No le puedes enseñar a cómo tomar alcohol. Lo único que le estás enseñando es que incremente su tolerancia. Cuando una persona empieza a tomar alcohol, el hígado se vuelve mucho más bioeficiente en procesar ese alcohol más rápidamente. Por ende, tenés que ir subiendo y subiendo y subiendo, lo cual es un factor de riesgo universal de caer en un trastorno adictivo. Lo segundo, que creo que es muy importante, una persona que tiene una predisposición genética a la adicción también tiene muchas más enzimas hepáticas que son capaces de bioprocesar el alcohol más eficientemente en una persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. Quiero que entiendan esto porque eso es un factor de riesgo universal. Si nos vemos estadísticamente en diferentes tipos de razas, ustedes saben que las personas de origen asiático y las personas de origen de Polinesia tienen menos enzimas hepáticas, por ende, tienen menos incidencias de alcoholismo. Pero la gente de tez blanca, Caucasian people, naturalmente tienen más enzimas hepáticas que son capaces de bioprocesar el alcohol mucho más eficientemente. O sea, es bien importante entender eso. Lo segundo de predisposición genética, esto es bien importante, es algo que llamamos hipersensibilidad límbica. ¿Pero a qué me refiero específicamente con eso? Que si yo tomo alcohol y otra persona también toma alcohol y esa persona no tiene una predisposición genética a la adicción, pero yo la tengo, mi cerebro suelta más dopamina de lo que es naturalmente capaz de soltar en comparación a la persona que no tiene una predisposición genética a la adicción. Y el tercero, conductas compulsivas debido a personalidades adictivas. Ya se cuantifica en medio de una cosa que llamamos un neuroreceptor que se llama D2. ¿Cómo se comprobó esto? El experimento del marshmallow de la Universidad de Stanford. ¿Todos saben qué es eso? Ok, básicamente en ese experimento se agarraron a muchas personas jóvenes cuyas edades oscilaban entre los 4 a creo que hasta 10 o 11 años y les ponían un marshmallow y les decían, ok, si tú te esperas 5 minutos, te puedes comer 2, te puedes comer 3. Pero se dieron cuenta que había gente joven que no se podía postergar, no podía postergar esa gratificación instantánea. Este estudio se dio por 30, 40 años y lo que se vio es que hubo una clara divergencia. Los que no se podían postergar esa gratificación instantánea les iba mucho peor en la vida en comparación a la gente que podía postergar esa gratificación instantánea. Pero después vino la pregunta, ¿por qué? Se dieron cuenta, lo lograron cuantificar, que era porque había una carencia o una deficiencia de ese neurotransmisor específico, que es derivado de la dopamina. Después se dieron cuenta que si tenías una predisposición genética a la adicción, también se notaba que anatómicamente tu cerebro estaba como guiado a la gratificación a corto plazo versus a la gratificación a largo plazo. Yo era esa persona. Yo tengo una predisposición genética de 3 generaciones. Yo me acuerdo, nosotros vivimos de contar como experiencias vergonzosas, pero bueno, pero yo me acuerdo, ¿saben lo que es una piñata, verdad? Ah, ok. A mí mi mamá me llevaban a las piñatas cuando tenía 6, 7 años. Yo era como el niño gordito que cuando caían los dulces quería agarrar todos y me quería comer todos. Entonces, hasta que me daban ganas de vomitar. Entonces, de la nada, mi pobre mamá se vira al cielo porque tuvo que, bueno, pero mi pobre mamá me decía, me dijo una vez, ¿sabes que ya no te quieren invitar a las piñatas porque dices que sos muy goloso?
Entonces yo como que, gracias mamá. Bueno, pero ahora, Ana, o sea, si mi mamá hubiera intervenido conmigo a una edad temprana, mi vida hubiera sido muy diferente. Por qué hago énfasis en esto? Porque si ves esas características en tu hijo o hija y sabes que las adicciones corren en tu familia, el moldeamiento neuronal por medio de terapia temprana, intervención temprana salva vidas. No tienen que ser una estadística. Eso es bien importante. Mis papás no sabían mucho en aquel entonces, porque yo crecí en El Salvador y el tema de salud mental era un tema que era relativamente intacto, no se conocía mucho. Entonces, es bien importante entender de predisposición genética. Ahora, el emerging research te habla muchísimo del trauma intergeneracional y te habla muchísimo de experiencias adversas en la adolescencia. Voy a hablar de dos, bueno, pero para empezar, ¿quiénes de ustedes han oído hablar del trauma intergeneracional? ¿Quién no sabe de lo que estoy hablando? Ok, a ver. Se han hecho muchos estudios, especialmente en la población judía. Digamos, si Silvia es mi mamá y usted es mi abuela, y usted en la Segunda Guerra Mundial pasó por los errores del Holocausto, yo nunca viví ni pasé por esos horrores, pero ella le transmitió ese trauma a Silvia. Silvia, mi mamá, después me lo transmitió a mí. ¿Pero qué significa eso? Yo soy una persona mucho más ansiosa. Tengo mayores niveles de cortisol, tengo mayores niveles de adrenalina y hasta cierto punto tengo una amígdala, que es la parte del cerebro que se infla para protegerte contra cualquier emerging threat. Es lo que llamamos el flight, fight or fawning response. Si yo tengo ese trauma intergeneracional, mi cerebro es mucho, mucho más agudo y mucho más hipervigilante que cosas relativamente benignas activan eso y básicamente mi cerebro se deja de comunicar con mi lóbulo frontal. Esas personas, ¿quiénes de ustedes han visto o han oído hablar de una persona que es adicta al vape, al cigarrillo electrónico? Ustedes saben que el 97% de la gente que es adicta al cigarrillo, a la nicotina, tiene un desorden generalizado de ansiedad. Por eso es que ves que los jóvenes te dicen, pero es que, ¿por qué algunos de nosotros nos volvemos adictos o adictas al vape y otros no? Tiene muchísimo que ver con esa comorbidity que corre en las familias, desórdenes generalizados de ansiedad o derivado de trauma intergeneracional o de experiencias adversas durante la adolescencia. Papás que se divorcian, que los divorcios fueron horribles, enfermedad mental en los padres de familia, bastantes comorbilidades que las experiencias entre los 0 a 18 años hacen que la parte media del cerebro sea hipersensible. Yo tengo trauma intergeneracional. Mi mamá pasó por un abuso muy fuerte cuando era muy pequeña. Yo nunca entendí sobre el trauma intergeneracional hasta que pasamos por bastantes segmentos y vi el research de eso y era como que si me describían perfectamente. Yo, la primera vez que fumé un cigarrillo, no necesariamente me gustó porque me acuerdo que me lo fumé, me sentí muy mareado, pero por primera vez en mi vida sentí calmado. Porque mi cerebro es consistentemente que ve todo como una amenaza. La única diferencia entre el yo de ahora y el yo de antes es que hasta cierto punto hay ciertos ejercicios que hago para decrecer mi amígdala, es decir, la parte del cerebro que se infla, de respirar, de hacer ejercicio, de cuidarme en la alimentación, todas esas cosas. Quiero también enfatizar algo. Esa ansiedad en la adolescencia no se ve en que el chico ansioso o ansiosa, que solo pasa así, se ve en una cosa que se llama distorsión cognitiva y también se ve en círculos sociales, no en flight or fight, sino que en una cosa que se llama fawning. ¿A qué me refiero con eso? People pleasing. Pero quiero que entiendan por qué se ve así. Porque una persona que tiene niveles altísimos de ansiedad, el cerebro emplea una distorsión cognitiva que se llama all or nothing thinking. Quiero enseñar esto por medio de esto. Lucy es mi amiga. Mario es mi amigo. Lucy vende, no es verdad, evidentemente, pero es un ejemplo, es hipotético, pero asumamos que Lucy vende vapes, ¿sí? Okay, tiene vapes.
y los vapos. Entonces viene Lucy y yo tengo trauma intergeneracional, por ende, yo tengo un historial de ansiedad severa. Yo no sé que la tengo, pero yo sé que mi manera de pensar es mi realidad, ¿sí? Viene Lucy y se lo ofrece a Mario. Mario no tiene trauma intergeneracional, no tiene un desorden generalizado de ansiedad. Y Mario le dice, no, gracias. Mario se va a sentir incómodo por 15 minutos. Va a decir, bueno, Lucy, ya no voy a ser bien querido por Lucy. Lucy también es mi amiga. Bueno, voy a perder una relación de 10 años porque crecimos juntos en el colegio. Bueno, y tal vez ya nadie más me va a querer y van a decir que soy un perdedor. Ese es pensamiento negativo generalizado, no pasa nada. En 15 minutos ya lo deja ir. Se sintió incómodo, construyó resiliencia. Pero vengo yo, que yo sí tengo ansiedad y esta es mi distorsión cognitiva. No nos olvidemos de una cosa, esos son procesos internos, no se ven, pero son totalmente internos. Pero viene y me le dice, usa un vape. Yo también le digo que no, pero esta es mi distorsión cognitiva. Ya nadie más me va a querer en mi vida. Soy la peor persona que existió, no sé hacer nada bien, soy un loser, soy un total perdedor, yo me tengo que mudar de Cali, me tengo que salir de Colombo porque ya nadie me va a querer, O sea, hay una magnificación de ese pensamiento que es obsesivo, es como una preocupación constante. El cerebro lo hace para protegerte, es como una preocupación que no se va. Y acordémonos de una cosa, ustedes como colombianos, al igual que los salvadoreños, han pasado por una guerra civil. Eso es trauma también. Los han atracado también, eso es trauma. Es importante identificar, que nuestros hijos sepan identificar que esas son distorsiones cognitivas, que no están basadas en la realidad, pero mucha gente actúa en esa percepción, porque no sabe, porque la percepción se vuelve total, su realidad total. Los desórdenes de ansiedad y la manera en cómo pensar también puede ser sistémica. Como por ejemplo, ¿quiénes de ustedes como padres se relacionaron con lo que les estaba diciendo en la manera de pensar? O sea, bueno, ven, o sea, catastroficar. Por favor, entendamos que las sustancias psicoactivas, las drogas, yo dejé de fumar a los 24 años. Yo nunca había entendido que tenía un desorden de ansiedad hasta que dejé de fumar. Dejar de fumar fue la cosa más difícil para mí. En 6 meses aumenté 35 kilos. O sea, no podía parar de comer porque no sabía cómo manejar esa ansiedad. Porque volvemos a otro punto medular. Resiliencia se construye primariamente durante la adolescencia. También es un llamado para ustedes, padres de familia. No le quiten las consecuencias negativas a sus hijos o a sus hijas. Yo no solo soy un adicto en recuperación, también soy un bebesote en recuperación. Porque mi mamá me quitó de toda consecuencia negativa. Nunca afronté una consecuencia negativa en mi vida. Y mi mamá le echaba la culpa al colegio también. Entonces, hasta cierto punto, cuando me mandaron a un centro de rehabilitación a los 19 años, no, era un bebesote. No sabía manejar conversaciones incómodas, no sabía hacer nada. Y hasta ahora en día, mi reacción innata, mi primera reacción es tratar de huir de eso. No confrontar, no lidiar con eso. Sí. Tengo dos comentarios. El primero es, tal vez por la pandemia o por otros fenómenos parecidos, donde las familias se han visto, no sé, reducidas a un solo lugar o espacios y demás, o a ciertos tipos de comportamiento, algunos de nuestros hijos hayan desarrollado otras maneras compulsivas de comportarse. En el caso de mi hija y de mi hijo, se manifiesta de diversas maneras. Por ejemplo, mi hija se lava las manos 12, 14, 15, 16, 20, 25 veces al día, al punto de que, por ejemplo, ya su piel está afectada. Pero solo lo pongo como un ejemplo. Totalmente. Ese tipo de situaciones, o por ejemplo la compra compulsiva de cosméticos, bueno, no sé, 1000 cosas podrían suceder para manifestar compulsiones de otra manera, no mediante una adicción a una droga, pero supongo yo que eso hace a nuestros hijos más propensos a que una droga pueda ser algo que le resuelva cierto tipo de problemas que en el día a día
los ven como algo trascendente. Sí, pero aquí está la cosa, y ojo con esto. Hand washing, especialmente, o sea, creo que podemos hablar después, pero es importante que hablen con una persona que esté especializado pero le digo por qué, porque eso es un coping strategy que usan. Y es muy común en la gente que tiene niveles de ansiedad, porque también en la pandemia los niveles de ansiedad surgieron, o sea, significativamente. No estoy sobregeneralizando, es lo que te dice la data, que los jóvenes the pandemic babies, como los llaman, están mucho más estresados que sus peers que no pasaron por la pandemia. Sí, es decir, lo que estoy tratando de decir es que de pronto uno como un padre observador dice, hombre, mi hijo no tiene una adicción, pero tal vez la adicción está manifestada de otra manera. Totalmente. De otra manera, con otras situaciones. Bueno, no sé, quería como tratar de asociar que tal vez pues, en nuestra casa no haya un consumo de drogas, pero posiblemente hay otros comportamientos que se pueden asociar a algo parecido. Pero mejor que usen esos comportamientos compulsivos, porque el problema es que si se vuelven drogodependientes, es que miren, aquí hablamos sin filtro. Lo que las drogas inicialmente te hacen es que te quitan esa ansiedad. Pero el problema es el rebound-based effect que pasa después, que es el efecto rebote que pasa después, que es 5, 10, 15, 20 veces más que lo que era la ansiedad inicialmente. Porque lo que hace la nicotina, y hablo de la nicotina porque los vapes, ojo con los vapes, ya vamos a hablar extensivamente sobre los vapes, pero lo que hace la nicotina es un estimulante del sistema central nervioso. Lo que la gente asume es un estimulante, incremento de ritmo cardíaco, de presión arterial, incremento del metabolismo, pero la nicotina es un extenuante que lo hace, la mayoría es estimulantes del sistema central nervioso, porque lo que originalmente hace es que decrecen los niveles de cortisol en el cerebro e incrementan los niveles de endorfinas en el cerebro. Entonces, para la gente que ya tiene esa ansiedad, los hace sentir mucho, mucho mejor temporalmente. Vale. El segundo comentario tiene que ver con que, pues, nuestros hijos ya están cercanos a una graduación, digamos a unos 2 años de ese objetivo, y ya tienen comportamientos diferentes a los que tenían cuando, digamos, los tratábamos como niños. Lo veo en el comportamiento de mi hija y en el de sus compañeros. Muchos de los papás que vemos aquí organizamos reuniones en nuestras casas buscando que nuestros hijos estén en un lugar más seguro, tal vez. Y, por supuesto, tratando de reunirlos con gente que uno controle un poco quiénes son. Digamos que esos son como los dos factores que uno ve que suceden en una reunión. Yo he ido a recoger a mi hija y veo que muchas de las personas que van usualmente no son exactamente los papás, pueden ser conductores, pueden ser choferes, pueden ser escoltas, qué sé yo, y yo pues voy a decir algo que creo que todos sabemos, nuestros hijos toman y tratan de meter el trago de muchas maneras a una reunión, de maneras insospechadas, entre la ropa, entre ellos, qué sé yo. Bueno, nosotros hemos tratado de hacer controles exhaustivos, sobre todo mi señora es más pilosa que yo y ha controlado mucho mejor. Pone un espejo al lado de la entrada, bueno, en fin, 1000 cosas. Y ellos, pues obviamente se dan cuenta que les salieron adelante. Lo que quiero que entendamos es que eso realmente ocurre. Sí. Ahora, yo quiero entender que otros papás no le están enseñando a sus hijos a tomar, o sea, me cuesta creerlo. Pero lo que yo creo es que más es una cosa social, es decir, los pelados y algunas niñas se quieren dar como una cierta importancia, ser más populares. Estoy tratando de hacer mi análisis porque a veces, pues como uno espera ahí bastante, 2, 3 horas, pues tiene uno mucho tiempo para pensar, y lo que yo creo es que es una edad en la que uno quiere destacarse de alguna manera con sus compañeros, o ser el chistoso, o ser el más aventado, el que va más adelante, y ahí es donde entra como el trago. Yo todavía no he pillado otras sustancias, no podría decir eso, pero trago sí. Nuestros hijos consumen trago
y a las reuniones tratan de entrarlo y uno trata de controlarlo, pero luego aparecen otras cosas, los vapeadores están. Yo creo que no estoy diciendo nada desconocido. No, para nada. Pues cuando 2, 3 niñas se meten a un baño, pues es que no caben todas. Entonces, o todos. Entonces, nada, simplemente quiero hacer la reflexión de que también hay algo social. Total. Hay algo como de esta edad en la que uno quiere destacarse definitivamente por algo, y eso es, yo no creo, me cuesta pensarlo, que es que haya una adicción fomentada por los padres. Es solamente... No, claro. No. Y gracias por eso. Y quiero ser también muy claro en lo siguiente. También hay una diferencia en cuanto toman, porque se lo pongo, porque aquí estamos en mitigación de riesgo, ¿verdad? Volviendo al ejemplo. Si Mario toma, otro ejemplo hipotético, porque, o sea, no, pero asumamos que Mario toma 15 veces al mes, ¿sí? O sea, 3 veces durante la semana. Pero cuando toma, y es adolescente, se toma 2 tragos. Y yo tomo una vez al mes. Y cuando yo tomo, yo me meto 8 tragos en una sentada, posiblemente en un lapso de 2-3 horas. Yo soy el bebedor de alto riesgo. Volumen, 8 tragos al mes. Él es el bebedor de riesgo leve o moderado, a pesar de que en el volumen él me gana. ¿Por qué? Porque ahora específicamente con el tema del alcohol. Después de 5 bebidas embriagantes, ya perdés la parte de tu cerebro que te dice, no hagas eso porque es una mala idea. Y ya la probabilidad de que algo trágico suceda incrementa significativamente. No nos olvidemos de una cosa. Lo que mata a la mayoría de gente joven entre los años 18 a 30 es el consumo excesivo del alcohol, que se ve que sufren un accidente de tránsito, que se ve que algo pasó, muy nebuloso lo que pasó, pero de que eso pasa. Lo vemos en todos los colegios en Centroamérica, en Suramérica que vamos, el año pasado el colegio perdió a 2 exalumnos. Fue un accidente de tránsito a las 2 de la mañana. Pero ¿qué te dice estadísticamente ese accidente? Eso, de que 2 de la mañana o entre 1 y 5 de la mañana, probably alcohol related. O sea, eso es lo que también queremos decrecer, es la mitigación de riesgo, de cuánto están tomando. También, y puedo sonar como el logro aquí, pero me hice la experiencia. En 12 años he ido a 6 colegios donde han habido un evento catastrófico que usualmente ha sucedido alrededor del consumo excesivo del alcohol. Es que todos somos amigos, hasta que empezamos a buscar culpables. ¿A qué me refiero con eso? El hijo de él se metió con la hija de ella, ya la reputación de ella fue que es mala porque le quitó al novio, al otro, y ya eso escala a la fiscalía, ya empiezan las demandas y usualmente relacionado con el consumo excesivo del alcohol. O estaban tomando en la casa de este señor en una fiesta y se fueron a estrellar en contra de un árbol y se murieron 2. ¿A quién van a culpar? Pero hay que también pensar en eso. O sea, adolescentes y alcohol, especialmente después de 5 bebidas embriagantes, incrementa significativamente el riesgo. Mi deber como prevención es exponer ese riesgo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Gracias. Ok, bueno, las normativas sociales, social norms. Básicamente lo que te dicen los social norms es que la mayoría de gente tiende a dramáticamente sobreestimar el consumo excesivo del alcohol y otras drogas y al mismo tiempo desestiman los comportamientos saludables. Entonces lo que termina pasando es lo siguiente: si yo pienso que todo el mundo está haciendo algo, yo soy mucho más probable a hacer lo que percibo que todo el mundo lo está haciendo. En la normalización del comportamiento, como el consumo excesivo del alcohol, en lo que vemos en redes sociales, que te da una versión muy filtrada de lo que de verdad está ocurriendo versus lo que actualmente está ocurriendo. O sea, todo eso lo que hace es que sobreinfla que mucha más gente está haciendo o engaging en estos comportamientos versus el número actual que lo está haciendo. Esta es una pregunta que se les hizo a sus hijos e hijas en la encuesta del colegio. Es una pregunta de un valor increíblemente significativo para hablar de la percepción y de las normas sociales, de las normativas sociales. La pregunta que se les hizo es:
Yo siento que es, ¿cómo se dice? Cool. Creo que es chévere. En El Salvador decimos que es chivo, que es chévere emborracharse. Strongly agree, 11. Agree, 9. O sea, casi el 7% dijeron de que estaban de acuerdo con eso. Otros que dijeron que no están o no lo están, neither agree nor disagree, disagree, strongly disagree. Ahora, me gustó porque hasta cierto punto la mayoría de colegios, la mayoría de estudiantes en el Colegio Colombo Británico ya saben que no es chévere emborracharse, ya lo ven como riesgoso. Eso es increíblemente positivo para su comunidad. ¿Por qué digo que es increíblemente positivo? Porque hemos ido a muchos colegios en Latinoamérica donde se percibe que es chévere emborracharse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú percibís eso y estás en séptimo, octavo, noveno grado, lo vas a hacer. Porque volviendo al tema social que usted mencionó, es como una manera de aceptación o de que hasta cierto punto que la gente hable de él o de ellos. Esto es un dato muy, muy importante, porque esto guía la percepción. Acordémonos de una cosa también, los jóvenes tienden a hacer lo que perciben que la mayoría de gente está haciendo. Y si piensan que socialmente pueden crecer por medio de hacer un comportamiento así, son mucho más probables hacerlo. Sí. Su colegio, sí, del Colombo Británico, correcto. Sí. Sí, skip, sí, 89 estudiantes no respondieron. Lo que pasa es que había autorización para que del gobierno. No todos los estudiantes respondieron la encuesta porque requeríamos de la autorización de los padres. Entonces se convocó a hacer la encuesta o se les presentó la encuesta a los estudiantes que los padres autorizaron. Sí. La muestra era estudiantes de sexto a 12. A 12. A ver. Gracias, sí. Ok, los cigarrillos electrónicos. Miren, a mí se me han acercado muchos padres y me han dicho, es que aquí tenemos un problema severo de cigarrillos electrónicos y todas estas cosas. O sea, en Latinoamérica, la mayoría de colegios ya no saben ni qué hacer con el uso del cigarrillo electrónico. O sea, es endémico, ¿sí? Pero aquí está una cosa muy interesante. Si tú oís de que alguien lo está haciendo en el baño, te crea una percepción de que es mucho más gente de lo que lo está usando en el baño. O sea, uno automáticamente tendemos a asociar que eso infiere que son muchísimos. Pero lo que te dice el dato es, vapes, la pregunta que se les hizo es, ¿alguna vez has usado un vape? Never. 283 estudiantes del Colombo dijeron que ellos nunca han usado un vape en su vida. Hace más de 12 meses, 26 estudiantes respondieron. Estos son los que posiblemente lo han probado, ¿sí? En los pasados 12 meses fueron 3 estudiantes, en los pasados 30 días 14, en la pasada semana 20. ¿Por qué hacemos eso de 30, 12 y en la pasada semana? Porque estamos buscando esos 20 que son posiblemente los que ya son adictos o adictas a usar el vape. Ahora, puede ser de que el uso, porque sí tuvimos algunos problemas logísticos del survey, pero lo que esto te arroja es un patrón. Y lo que se ve ahí es que posiblemente los números sean un poco desestimados, que el uso sea un poco mayor. Siempre damos esa error sample. Pero lo que me gustó de esto es que sí arrojó que sí hay una población de al menos 20 estudiantes que necesitan usar ese vape todos los días. O sea, y ya vamos a hablar extensivamente sobre el vape. Lo que también vimos es que eso está concentrado en grados 10, pero mayoritariamente en 11 y 12. Ahora, ¿por qué es importante hablar sobre esto? Porque varias cosas, pero una de las cosas es, si un joven ve o tiene un hermano mayor y le dicen, este man usa un vape en el baño, lo que eso va creando es una percepción de que es muchísimo más gente que lo está haciendo. Especialmente en la escuela media, lo que se percibe es la realidad, pero algunas veces hay una discrepancia en la percepción versus la realidad. Lo que vemos en esta encuesta es que la mayoría de gente joven
tiende a dramáticamente sobreestimar el uso y el consumo de alcohol, nicotina y otros productos de parte de sus amigos o amigas, y al mismo tiempo desestiman los comportamientos que son saludables. Puedo decir con certeza que la mayoría de jóvenes en el Colegio Colombo Británico no está usando un vapo. La mayoría está engaging en actitudes positivas. Pero existe esa discrepancia que ellos perciben que es muchísimo más gente que lo está haciendo. Entonces, si yo percibo que es mucha gente lo que está haciendo, entonces hasta cierto punto eso me crea una presión interna en mí de querer hacer lo que percibo que la demás gente está haciendo. Pero sí existe el problema, que hay 20 jóvenes, por lo menos, que no pueden parar de usar un vapo. Sí. Sí, sí, exacto, sí. ¿Quiénes de ustedes como padres también oyen? A ver, esto es como social norms. ¿Quiénes de ustedes ¿Quiénes de ustedes alguna vez como padre han oído de que ustedes son los únicos que son obsoletos, que sus hijos, que todos los demás padres de familia son sumamente permisivos y de que solo son ustedes los que no los dejan salir hasta las 4 de la mañana, por decirlo así? Así es como los social norms se juegan, se revierten y se juegan en contra de ustedes. No hicieron la encuesta mientras que la anterior fueron 89. Esto sí, porque estos son los jóvenes que no quisieron contestar esa pregunta. No era obligatorio contestarlas todas. Era obligatorio, pero tuvimos inicialmente un poco de logistical nightmare con el survey. Pero sí, pero yo estoy casi seguro que podemos especular qué están haciendo esos otros 20 estudiantes. Lo que pudiéramos especular es que asumamos que 10 les costó y otros 10 posiblemente estén usando frecuentemente, y siempre en la mayoría de encuestas existe el factor cínico de los adolescentes. ¿A qué me refiero con eso? Me están traqueando. Y le juro que esta encuesta es totalmente anónima. O sea, nosotros no sabemos quiénes son esos 20 estudiantes, no tenemos una manera de traquearlos ni nada, pero es importante entender los datos porque hasta cierto punto arrojan como que they paint a picture de la salud de su colegio. Ok, seguimos. Marihuana. Nunca. 95.51 de estudiantes en el Colegio Colombo Británico nunca ha fumado marihuana. Pero hay 3, si lo catastroficamos, que han usado en la pasada semana. Este dato, históricamente en Latinoamérica, es sumamente bajo. ¿Por qué? Aquí viene el factor protector. Nosotros les hacemos una pregunta muy importante a sus hijos o hijas. ¿De qué consiste esa pregunta? Se metieran en más problemas si sus papás los encontraran fumando marihuana o tomando alcohol. ¿Qué creen que dicen sus hijos? Fumando marihuana. Me matan mi mamá. Ayer me desheredan. Ya me dijo mi mamá. Me mandan al psiquiátrico. Otro joven contando. Es que mi papá tiene un amigo en la universidad que quedó como que bien tonto después de fumar marihuana. O sea, ustedes, sus hijos y hijas, saben muy claramente que ustedes desaprueban que usen marihuana. Eso se refleja en la data. Que ustedes les han hecho claro, o sea, les han dicho tajantemente, aquí no podés fumar marihuana. Eso está perfecto. Ojalá pudiéramos usar eso como que en todas las sustancias para decrecer el riesgo, porque insisto, el factor universal de riesgo es la edad de primer consumo. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre eso? Sí. La muestra más o menos 18 personas o 20 personas, o sea que no es una muestra que tampoco deberíamos, o sea, tomar de menos. Sí, sí, total. En algún momento han fumado marihuana 18 de estos estudiantes. Sí. Sí, no, totalmente. Bueno. Ok, ahora, la pregunta 58. ¿Cuál fue el mayor número de bebidas que consumiste en los pasados 30 días? Skip, que son 285, son jóvenes que reportaron que no habían tomado durante los pasados 30 días. Pero habían 91 jóvenes que reportaron que sí habían tomado durante los pasados 30 días. ¿Por qué hacemos mención de los pasados 30 días?
past 30-day use, especialmente con el alcohol, porque queremos entender los patrones conductuales que ocurren en esos 30 días. ¿Por qué? Eso es un indicador de que de verdad, ¿cuánto están tomando? Porque acordémonos también de otra cosa, específicamente alrededor del alcohol. Ellos no se acuerdan cuánto tomaron en el año pasado, o sea, la frecuencia con la que tomaron. Ahora, does not apply, 27 estudiantes, que posiblemente se tomaron un trago y reportaron que habían tomado durante los pasados 30 días. Entre 1 o 2 tragos, 25 estudiantes. 3 tragos, 11 estudiantes. 4 tragos, 4 estudiantes. Pero el número surges, 5 or more, 24 estudiantes. Esos son los que se consideran higher risk drinkers. Ya les voy a enseñar las consecuencias negativas que ellos están reportando. También, muy importante, nosotros tendemos a asumir que el gateway drug se llama marihuana, pero la marihuana no es el gateway drug. Lo que te dice aquí es que la mayoría de gente que está consumiendo otras sustancias que no son alcohol son usualmente los jóvenes que cuando toman se toman más de 5 bebidas embriagantes, especialmente en un lapso de 2 horas. ¿Por qué? Vuelvo al punto principal. El alcohol es un depresivo del sistema central nervioso. Lo que causa es inhibición. ¿Qué es lo primero que pierde una persona cuando se emborracha? Capacidad prefrontal. Aquella que hasta cierto punto mide el riesgo. Entonces, si estás borracho y alguien te ofrece marihuana, sos mucho más probable a decir que sí. ¿Por qué? Démosle, YOLO, eso que usan ellos, you only live once, o lo que sea, o todo. Porque después de 5 bebidas embriagantes, insisto, cambia todo, todito. Entonces, es bien importante enfocarse en esos 24 estudiantes. Esos son considerados higher risk drinkers, bebedores de alto riesgo. Vapes o cigarrillos electrónicos, edad de primer consumo. 4 estudiantes reportaron que antes de que tenían 11 años, 23 estudiantes dijeron que entre los 11 o 13 años, cuando empezaron a usar, 14 estudiantes dijeron que entre los 44 estudiantes dijeron entre los 14 y 16 años y 7, 17 años o más. Hay una clara correlación que los que empezaron entre los 11 a 13 años son usualmente los jóvenes que ahora en día estamos hablando de esos 20 estudiantes que no pueden dejar de usar un vape o un vape. O sea, es muy, muy clara la data, es muy concisa que edad de uso temprano, muy probable que son las que no pueden dejar de usar. Ahora, bueno, esta yo creo que ya la enseñé. Una pregunta que habla muy... Sí, dígame. Micrófono. Pero aquí ya encontramos entonces una muestra que en la anterior, sí estaban hablando, ¿puedes poner la anterior? Sí. ¿La del vapo o qué? Sí, sí, porque ahí ya hablamos de 70 estudiantes entonces aproximadamente que han fumado vapo o e-cigarettes y habíamos visto una muestra de 20 anteriormente en la otra encuesta, porque es que aquí desde los 11 hasta los 17 ahí ya vamos encontrando aproximadamente 70 estudiantes. Sí. Sí, que lo ha probado. Que lo han probado, que no sabemos que pues yo me he quedado en la mente como de 20 estudiantes, pero aquí llevamos 70. Sí, que lo han probado alguna vez, pero los otros son que lo usan frecuentemente. Más frecuentemente. Sí, sí. Es una muestra grande. Sí, sí, o sea, pero gracias a Dios, de esos 70 que los han probado, es muy posible que lo probaron una vez y después no lo quisieron volver a hacer. O sea, eso es lo bueno, pero sí hay mucha gente que sí lo ha probado. O sea, totalmente. No, esto es todo el colegio. ¿Todo el colegio? Sí, todo el colegio. O sea, es una muestra, yo creo que es una muestra, sí, yo entiendo su preocupación, pero lo bueno. Le digo que esto es lo bueno, que sí te recopila toda la data. O sea, pero acordémonos de algo. Sí hay gente que lo ha probado, pero mucha gente que históricamente lo prueba, o sea, la mayoría no se hacen adictos o adictas. Las correlaciones son desórdenes generalizados de ansiedad y los que empezaron a hacerlo posiblemente antes de los 13 años.
Gracias. Muy buena pregunta. Ok. ¿Qué tanto contacto tienes tú con ellos? ¿Esta charla o algo pues parecido le has dado a los estudiantes? Estamos empezando con la diseminación de la data y ahora y mañana sí se las vamos a presentar, o sea, de lo que están haciendo. Mucha gente porque hablamos, digamos, con 12º grado y con 8º grado y básicamente enseñándole como que esta es tu data, había muchos que dijeran, sí, y hasta algunos me gustó que en 8º grado dijeron, pero eso parece como que alto, ¿no? O sea, muy bien, o sea... porque lo que te están entendiendo ya es de que hasta cierto punto no es todo el mundo que lo está haciendo. O sea, sí, yo entiendo la preocupación que esos números aparentan ser altos, pero entendamos que hay una diferencia entre que lo prueben versus de lo que lo usen. Y vamos a ver cómo los demás, especialmente el 9º, 10º y 11º, que vamos a ver ahora y mañana, qué piensan de su data. ¿Esta misma o tú la manejas de otra forma? No, es diferente. Tienes que conectar mucho más emocionalmente con ellos para guiar la conversación. En que de pronto, como la asistencia de los padres es tan baja, no sé, se me ocurre que de pronto si los padres vinieran con los hijos y se sentara papá e hijo, de pronto pues daría un efecto diferente, no sé. Sí, es algo que podemos probar también, como esos roundtable discussions también. Bueno, sí, dígame, es que tenemos que seguir, pero por favor. El colegio hizo virtual, creo que fue en pandemia, Sí. donde tú contaste cómo fue tu proceso y cómo arrancaste. Pues me parecería súper chévere que los niños nuestros conocieran cómo fue tu proceso. Sí. Entonces, chévere si lo abordas desde Sí, totalmente, los procesos de adicción. Sí, usamos ahí parte de nuestra historia para ir incorporando como nuestro currículum de salud. Que lo dan. No, sí. Es que estos datos muy poco los toco con los estudiantes porque simple y sencillamente es más que todo tratar de crear esas conexiones emocionales para que vean de que el riesgo es universal. Bueno, ok. La accesibilidad del alcohol. Alcohol is easily accessible. Strongly agree, 20% de estudiantes. Es decir, puedes conseguir alcohol, el alcohol es altamente accesible. ¿Que están de acuerdo? 29.86, ahí ya estamos en el 50%. Que no están ni de desacuerdo. O sea, lo que esto te dice es un factor de riesgo universal, es la accesibilidad de la sustancia. Lo que la mayoría de gente te dice es, aquí sería relativamente fácil que yo consiguiera alcohol, ya sea del chofer, ya sea de la casa, ya sea de Rappi, que en Rappi no, o sea, dicen, lo dejan en la portería y todo. O sea, ojo con la accesibilidad, porque la accesibilidad es un factor de riesgo, especialmente si lo empiezan a conseguir cuando están en 7º, 8º, 9º grado. También el poder adquisitivo. Ok, aquí vienen las consecuencias. Esto es su data de los 24 estudiantes que son considerados de alto riesgo. De 90 estudiantes que se identificaron que durante los pasados 12 meses han tenido consecuencias negativas relacionadas al consumo excesivo del alcohol. 16 de ellos dijeron que se sintieron culpables como el resultado de haber bebido mucho. 16 también dijeron que sentían que tenían que parar o que tenían que decrecer la cantidad que estaban haciendo. Esto usualmente sucede, ¿cómo se dice? Hangover. Resaca, Bueno, en El Salvador decimos de goma, pero aquí dicen guayabo, ¿sí? Resaca, guayabo. Eso usualmente sucede después de que una persona sufre guayabo o resaca. O sea, es lo que llamamos el emotional hangover. Yo creo que a todos nos ha dado eso alguna vez en nuestra vida. Pero parte del problema también es qué hicieron cuando tomaron excesivamente. Y también cuando una persona sufre guayabo o resaca, también lo que pasa es que los niveles de dopamina están mucho más bajos. Entonces sienten mucho como
sentimientos de culpa, se sienten mal. Se preocuparon porque usaron otras drogas, porque acordémonos que en Latinoamérica, incluso fumar marihuana o usar otras drogas causa después como un sentimiento de culpabilidad, porque it's an exception to the norm, not the norm. Se enfermaron o vomitaron o sufrieron guayabo, 25. Passed out, que tomaron muchísimo y quedaron como enlagunados, como dice Silvia. Se les olvidó qué pasó, 19 estudiantes. Amnesia inducida por el alcohol, o sea, algo que no se acuerdan de lo que pasó. Engaged in other risky behaviors, que hicieron comportamientos de alto riesgo, mucha tela que cortar en cuanto a qué significa. 5 estudiantes, exposed to unsafe environments, 6 estudiantes, ojo con eso también, porque no sabemos dónde van ni qué es lo que están haciendo, pero ellos ya miden y cuantifican de que cuando toman así, se exponen a comportamientos de alto riesgo. Se sintieron humillados, les tomaron fotos, les tomaron videos, se burlaron de ellos, o sea, también estas son las consecuencias que están pasando no de otro colegio o de edad universal, estos son sus hijos o hijas. Bien importante. Ok. Aquí viene la otra pregunta que se les hizo. Como resultado del comportamiento as a result of another person's drinking, como resultado del comportamiento de que otra persona tomó, yo he experimentado lo siguiente por lo menos una vez en el pasado año. Importante. 24 alumnos dijeron que han tenido que interrumpir un pleito, ¿no? Una pelea, que quieren pelear con alguien más. ¿Por qué hablo de esto, señoras y señores? Esos son comportamientos de alto riesgo, o sea, ahí prevención y mitigación de riesgo. Esos pleitos pueden ser violentos, esas peleas se pueden matar, o sea, puede pasar algo trágico, especialmente cuando estás así de tomado. Es que volvemos al punto medular. El efecto depresivo del alcohol es que causa un efecto inhibidor, es decir, que deja que el lóbulo frontal, no permite que el lóbulo frontal hasta cierto punto controle cualquier tipo de emoción. Entonces, lo que sentís, lo que oís y lo que pensás se vuelve en un sentimiento en el cual actúas. Dijo un alumno en 12º grado, me apantalló. Drunk thoughts, sober thoughts, are pensamientos sobrios, son acciones borrachas. ¿Qué significa eso? Que cuando estás sobrio, tenés un pensamiento de querer hacer algo, no actúas en ese pensamiento, pero cuando estás borracho, sí. Cualquier cosa que sentís, actúas en eso. Le sugería a un amigo o amiga que dejara de tomar o usar otras drogas. 68 estudiantes dijeron que han tenido esa conversación. O sea, es una causa de preocupación, pero lo que me gusta de eso es que se quita del factor desnormalizador. Es decir, que ya muchos jóvenes miren y cuantifican el riesgo. Dicen, hey, esto no es normal. Y están hablando con sus hijos o hijas. O sea, eso lo que te dice es de que se quieren entre ellos y ya tienen esa conversación porque ya no lo ven como normal. También relacionado, cubrieron por sus amigos o amigas para evitar que ellos se metieran en problemas. ¿Cómo se ve eso? Mamá, ¿me puedo quedar a dormir en la casa de alguien más? Y ahí se pegan las grandes emborrachadas. O le miento a los papás para que hasta cierto punto que no se den cuenta de que el hijo o hija de ellos se ha metido en un comportamiento de alto riesgo. Así se ve también. Tuvieron que cuidar a alguien que se emborrachó y dobló y se enlagunó. Pero aquí está el riesgo también. Y esto es bien importante, y esto hablamos con los alumnos de 12º grado. Cuando una persona se muere de una sobredosis de alcohol, no hay síntomas visibles que te dicen, se murió. Muchos jóvenes creen que empiezan a convulsionar o que les sale espuma por la boca. Cuando una persona se muere por consumo excesivo del alcohol, solo se duerme, se ve muy pacífico. Muchos también creían que tenés que vomitar y que después de vomitar ya no te pasa nada. No es cierto. El alcohol en la sangre puede seguir surgiendo también. Ojo, hablen con sus hijos o hijas de que ya cuando una persona se emborracha, que se siente enlagunado,
Ya no es una cuestión de que te vas a meter en problemas, sino que es una cuestión de salud, porque incrementa el riesgo de que algo catastrófico suceda también. Previnieron de que se metieran en comportamientos riesgosos, 48 estudiantes. O sea, el estrago psicosocial también alrededor de los jóvenes que nos están usando así, también es algo que hay que considerar. Evitaron que los humillaran, 14, buscaron ayuda, 13, experimentaron asalto físico mental, 8 estudiantes, y lo bueno es que 179 dijeron que nunca habían sufrido ninguna de estas consecuencias. Pero lo que te dice también la data es que cuando se toma el riesgo, no solo es a la persona que está tomando, sino que es un riesgo universal en la comunidad, en la fiesta, con los amigos, con las amigas. Otra pregunta. Yo uso el alcohol para tratar de encajar. Nunca 242, rara vez 20 estudiantes, algunas veces 18 estudiantes, frecuentemente 2 y muy frecuentemente 6. O sea, esos son aquellos que están usando el alcohol como para tratar de encajar o tratar de llevarse mejor con sus amigas o con sus amigos. Algunas veces me siento presionado a tomar cuando estoy con mis amigos, aunque no lo quiera hacer. Lo bueno es que lo que te dice aquí es que la mayoría de estudiantes no lo hacen porque se sienten presión por la mayoría de sus amigos o amigas. Es decir, en el Colegio Colombo Británico, algunos sí se sienten esa presión, pero la inmensa mayoría dejan que tomen decisiones alrededor del alcohol a un nivel individualizado, lo cual es muy bueno. O sea, denota mucha madurez. Ahora, ya solo me quedan 20 minutos y pensé que era muy prevalente cerrar esto con el tema de los vapos. Como vieron, en cuanto a la data no arroja nada que hay súper peligroso, arroja los habitual offenders, el alcohol y el consumo excesivo del alcohol y las consecuencias alrededor del consumo excesivo del alcohol. Quiero mencionar este slide porque creo que es un slide muy importante, porque todo esto se ha emulado significativamente. Entre 1900 a 1952, el brand de cigarrillos más común era un brand que se llamaba Viceroy o Viceroy, que ahí decían, los dentistas lo recomendaban. En 1952, después de 52 años de la revolución industrial, llamémoslo así, el brand vino por primera vez la Asociación Médica de Estados Unidos y dijo, miren, si tú fumas cigarrillos, incrementa tu riesgo a que te dé irritación en tu garganta. Eso fue la primera vez que alguien dijo, no, fumar cigarrillos no es saludable para la persona. Vino Philip Morris. ¿Quiénes de ustedes conocen la marca de cigarrillos que se llama Marlboro? Ok. Marlboro no era la más popular hasta 1952. ¿Cómo se popularizó? Porque sacó un advertisement. Así de simple. Que dijo, cuando la mayoría de gente se pasaba a Philip Morris, de acuerdo a que en aquel entonces le podías mentir al consumidor lo más que querías. Ahora ya hay algunas, bueno, con la excepción del vape, pero ahora hay algunas entidades reguladoras que te dicen, hey, no le mintas al consumidor, como aquí en Colombia, que cuando compras algo te dice si es alto en sodio, si es alto en azúcar, muy bien, porque hasta cierto punto, por primera vez, te da como la percepción de que, bueno, si yo como esto es alto en sodio, es alto en sal, o sea, eso es prevención, es la concientización al consumidor de lo que se está metiendo en. Entonces vino y dijeron, Philip Morris, nosotros no causamos irritación en la garganta, cámbiate con nosotros. En 3 años monopolizaron el mercado y entendieron una cosa, Harm Reduction Marketing works. ¿Qué significa eso? Que con tal que demonices a alguien y digas que tú sos una versión menos dañina, no pasa nada. Notan las similitudes con el vaping, son idénticas. Es que aquel que no conoce su historia está condenada a... Exacto. Entonces, ¿qué terminó pasando? Bueno, vino y empezaron con el advertisement en cartoons para la gente joven. Todo esto es lo que va formando la percepción, es lo que va normalizando los comportamientos. Es que lo que se te dice es que
la normalización del comportamiento, hasta cierto punto decrece la percepción de riesgo. Es decir, si yo pienso que todo el mundo está haciendo algo, soy mucho más probable hacerlo. Si lo veo, es tan comúnmente aceptado, no encuentro mayor percepción de riesgo. Pero se le acabó la fiesta a la industria tabacalera alrededor de los 80s, ya 90s. ¿Por qué? Porque la gente se empezó a dar cuenta, no, es que si tú fumas, sí incrementa sustancialmente tu riesgo a que te dé cáncer. Si tú haces esto, también, o sea, enfermedades cardiovasculares, el pulmón, y también los estudios en la nicotina se tardaron alrededor de 70 o 80 años en corroborar que la nicotina es increíblemente nociva para la salud de una persona. Y miren los metrics, esto es la data. Lo que se dieron cuenta también es que la gente joven, las campañas de concientización, de prevención sobre el riesgo de usar un cigarrillo tomaron auge, diciéndole a los jóvenes, tú fumas, a ti te va a dar cáncer. Tú haces esto, te va a dar esto. El uso del cigarrillo es malo. El uso del cigarrillo ya no es para nuestra generación, es para la otra generación. Huele mal. Se empezó a desnormalizar el comportamiento. A ver, ¿quiénes de ustedes se acuerdan cuando eran más jóvenes o cuando eran niños que la gente podía fumar en los aviones? Que aquí en Colombia, hasta cierto punto, en El Salvador era igual, podías ir a un restaurante y había un man fumando. Ahora eso ya no es socialmente aceptable porque se cambió el paradigma a entender el riesgo asociado con eso. ¿Sí me entienden? Y aquí ven donde la data venía bajando, bajando, bajando. Increíblemente alentador. Había una predicción que en 30 años se iba a erradicar el uso completo del cigarrillo. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente, de los consumidores, estaban concientizados sobre el riesgo. Pero en aquel entonces también empezó a surgir el vape, el vapo. Quiero hacer énfasis en que el vapo originalmente, primeramente, cuando se surgió el vapo, no era porque se sabía de que el vapo era una manera efectiva de que la gente dejara de fumar cigarrillos, sino que porque se percibía que era. Es decir, vino un químico, un farmacista en Pekín, en China, y dijo, no puede haber una cosa peor que fumar cigarrillos. Me voy a inventar algo para que la gente deje de fumar. Y esto no es combustible porque en aquel entonces también se creía, hey, si no es combustible y lo hacemos por medio de ebullición, no conlleva mayor riesgo. ¿Sí me entienden? O sea, no hay mayor riesgo porque no puede ser peor. Dos ingredientes, como dijo en el video pasado, propilenglicol y glicerina de vegetal. El FDA, el Food and Drug Administration, te dicen que son safe to eat porque son preservantes artificiales, saborizantes artificiales. Pero por el amor de Dios, nunca han sido probados para que la gente se lo fume. Es lo mismo que digo con el challenge de cinnamon. No sé si ustedes han oído eso. El challenge de canela que hacían los adolescentes hace como 8 o 10 años, que se metían cucharadas de canela y lo hacían viral, pero desafortunadamente se murieron como 10 porque aspiraron canela. Es que aquello que aspirás, los pulmones no están diseñados para eso. Segundo, y quiero que me entiendan algo que es sumamente importante en esto. Lo que mata a la mayoría de gente que fuma cigarrillos, sí, es el cáncer, totalmente, incrementa el riesgo. Pero muy paralelo a eso son las enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque la nicotina es un vasoconstrictor. ¿A qué me refiero con esto? Las arterias de una persona joven se ven así. Son muy elásticas. Blood flow pasa. Cuando envejeces, las arterias se van calcificando, se van volviendo más rígidas y empiezan a hacerse mucho más angostas. Lifestyle choices, sedentarismo, obesidad, todo eso es un factor influyente. Epigenética, muchas cosas. Pero la nicotina acelera ese proceso significativamente. Por eso es que la gente que fuma cigarrillos se muere en un promedio de 14 a 18 años antes que el average life expectancy de una persona normal. Estoy hablando de cigarrillos. Porque vinieron los vapes en el 2008, 2012, 2013 y dijeron, no, aquí estamos viendo de que la mayoría de gente ya no está usando nuestros productos, tenemos que hacer algo. Se metieron al mundo del cigarrillo electrónico. ¿Qué técnica usaron? Harm reduction. Nosotros no somos tan malos como fumarse un cigarrillo. Somos una mejor versión. Sabe y es mucho mejor que un cigarrillo normal. Solo inhalás vapor.
el término vape es misleading, porque vape implica de que está hecho a base de vapor, pero no están fumando un vape, están inhalando un aerosol. Eso es lo que es el vapor. ¿Saben lo que es el aromatizador que echas después de ir al baño? Eso es lo que sus hijos y hijas, si usan un vapor, están haciendo, con cantidades excesivas de nicotina. Lo otro, y esto es sumamente aterrador, para cuantificar, quiero empezar con algo muy importante. La mayoría de vapes, todos los vapos, incluyendo Blue Cloud, que es la marca más popular en Colombia, te dicen que tienen solo 5% de nicotina. Nadie sabe qué significa eso. Pero como no hay una entidad reguladora de protección, les puedes decir a la mayoría de jóvenes que solo tu producto solo tiene 5% de nicotina. Estos tres, Juul era el más popular hace 3, 4 años. Estos dos son los más populares ahora en Estados Unidos. Entonces vino la Universidad de Stanford, el Reach Lab, y sacó y quería ver cuánta nicotina contiene en comparación con fumar cigarrillos. Eso contiene. Y ahora, ¿qué te dice la data? Que una inhalación de un cigarrillo normal es esencialmente el equivalente a pegarle entre 4 a 15 inhalaciones. Perdón, una inhalación de un vape es el equivalente a pegarle entre 4 a 15 inhalaciones de un cigarrillo normal. O sea, no es la misma cantidad de nicotina. Y la otra cosa, esta nicotina ha sido modificada genéticamente. ¿Qué me refiero específicamente con ella? De que no solo es la nicotina extraída de un cigarrillo, de la hoja del tabaco, le están echando una cosa que se llama ácido benzoico para incrementar la cantidad alcalina de la nicotina, es decir, para hacerla mucho más potente. Ahora, ¿qué significa esto en personas de riesgo? ¿Y qué te dicen la mayoría de estudios? Les voy a decir un estudio que ustedes no saben por qué y que los jóvenes tampoco saben. ¿Por qué? Porque las compañías de vape lo que se han vuelto expertos en es en pagarle al algoritmo para promocionar sus productos y para que la información que surja de salud sea suppressed, sea oprimida. Creo que es un estudio muy importante. Vino la Asociación Cardíaca de Estados Unidos y agarró, esto tiene un año este estudio, de los primeros estudios que tienen mucha validez, agarró a 114 personas que habían fumado un cigarrillo por un promedio de 23 años, cuya edad era alrededor de 42 años. Querían ver el deterioro cardiovascular y lo compararon con personas que habían estado usando un vape o un vapo por solo 4 años, que en promedio se fumaban entre 1 o 2 pods de Juul a la semana. 2 pods de Juul. El pod es el líquido. No, el líquido. Sí, el pod es el líquido. Como el equivalente a 72 cigarrillos. Y en promedio, las personas que fumaban por 23 años se fumaban 2 cajetillas de cigarrillos a la semana, por decirlo así. Querían comparar el riesgo. Lo que se dieron cuenta es lo siguiente. Una persona que había fumado por 23 años tenía el mismo daño cardiovascular que una persona que había usado un vape por 4 años. Y también una divergencia en edad. ¿A qué me refiero? La persona que había fumado por 23 años tenía 42 años. La persona que había usado un vape por solo 4 años tenía una edad promedio de 27 años. Señores y señoras, ya es tiempo de concientizar a sus hijos que este vape o vapo no es una sustancia inofensiva. Lo que te está arrojando los primeros estudios, los estudios preliminares, no es nada alentador. El riesgo era más aceptable con la gente que fumaba cigarrillos porque ellos ya estaban en una categoría de riesgo mayor. Pero el problema es que esto ya es
la droga preferida de los adolescentes. ¿Preguntas? Tenemos como 8 minutos, ¿verdad? Sí. ¿Algún? Sí. Hola, Hola. gracias. Mira, bueno, vemos que obviamente todo empieza por el alcohol, pero también se encuestó a los alumnos por el vapo y también por marihuana, pero no han pensado en ampliar de pronto a otro tipo de drogas sintéticas y todo eso, como para que nosotros como padres también veamos como cuál es la incidencia bueno, las gomas, o sea, porque pues de todas formas hay una accesibilidad por los recursos también a otro tipo de sustancias. Entonces sería bueno para nosotros, o por lo menos para mí, conocer si ellos están al tanto o expuestos a este tipo de Sí. drogas. Estamos hablando mucho bueno, han habido conversaciones preliminares como del TUSI, que son las metanfetaminas. También estamos hablando mucho con los que se van a estudiar afuera, especialmente Estados Unidos, sobre el riesgo del fentanilo y de psilocin, o sea, de las drogas que están como que más emerging. Solo para darles un poco de educación sobre eso, la mayoría de gente joven, entre las edades de 18 a 30 años, que no han tenido un historial de adicción al opiáceo o a los opios, no se les expone al fentanilo voluntariamente. Usualmente lo que está pasando ahorita en Estados Unidos es que si tú compras un medicamento en contra de la ansiedad o un medicamento para el ADHD, para poderte estudiar o para poderte concentrar mejor, que no te lo venden en una farmacia, sino que lo compras en la calle, 1 de 4 de esas pastillas ya están cortadas con fentanilo. Entonces, es una exposición involuntaria. El problema con esa gente joven es que no tiene tolerancia al opio ni los opiáceos. Entonces, se terminan muriendo. Entonces, es bien importante que si tus hijos o tus hijas, más que nunca, van a ir a estudiar a Estados Unidos o cualquier parte del mundo, que no tomen ninguna pastilla, que no les recete un médico y que la sacan de una farmacia. Muy, muy importante, porque desafortunadamente, como repito, es totalmente involuntario el uso. El fentanilo es una droga que es entre 80 a 100 veces más potente que la heroína. Es un opiáceo sintético, es decir, es hecho en un laboratorio y es, o sea, increíblemente letal. Entonces sí, con los que están haciendo la transición que se van del colegio, totalmente estamos hablando de eso. Yo no sé si el fentanilo ya está en Colombia, me imagino que sí, sí, pero importante hablar con ellos sobre eso también. Sí. Ahora sí. Bueno, quisiera entender un poco, perdón, un poco también la ignorancia, pero esto va estrechamente relacionado con el alcohol. O sea, lo que he podido entender es que el acceso a las drogas o al cigarrillo, bueno, las demás sustancias, primero entres por el alcohol. O sea, si no hay alcohol, pues no es de que hoy voy a fumar vapo o voy a consumir otra sustancia o sea, una cosa lleva a la otra. Mire, varias cosas, muy buena pregunta. Yo creo que el vapo, más y más, lo que estamos viendo también es que el uso del vapo empieza mucho antes que el consumo del alcohol. Desafortunadamente, o sea, estamos viendo, no es en este colegio, pero estamos viendo que algunas veces empieza alrededor de 5º o 6º grado, que desafortunadamente tienen un hermano mayor que estuvo expuesto al vapo o que tiene un vapo y lo llevan por curiosidad porque perciben que es cool. Ahora, con el uso del alcohol, el problema es que hay una correlación muy fuerte que si empiezan a tomar alrededor de los 12, 13 años, que cuando ya tengan 17, 18 sean bebedores de alto riesgo. Y si son bebedores de alto riesgo, es mucho más frecuente, es mucho más probable que estén usando otras sustancias. O sea, que en ese consumo de alto riesgo, el alcohol sea como el gateway que incremente la probabilidad de que tomen otra sustancia o que usen otra sustancia.
Hablaste inicialmente de trauma intergeneracional y también de predisposición genética, y hablaste sobre intervenir. ¿Qué tipo de intervención se requiere para prevenir a estas personas que están más expuestas, digámoslo así, a una adicción? Muy buena pregunta. Primero, es que si ustedes reconocen que en su familia hay un historial de trauma intergeneracional, por favor, que hablen con un psicólogo o con una psicóloga para que les dé tips en cómo hasta cierto punto ir calmando la amígdala. Lo primero que se hace en procesos psicológicos, terapia cognitivo-conductual, no solo para los trastornos adictivos, sino que para desórdenes generalizados de ansiedad, es muy, muy efectiva, porque hasta cierto punto reestructura el cerebro, especialmente a una edad temprana, en la adolescencia, donde el cerebro es increíblemente moldeable. También hay ejercicios que ayudan muchísimo a calmar la amígdala. Los ejercicios de respiración, sound therapy también, la terapia de sonido, como que hasta cierto punto decrece, enfocarse en la respiración, meditación, hacer ejercicio, hasta cierto punto decrecen los niveles de cortisol y adrenalina, que es como el fuel o la gasolina para que la amígdala se infle. Entonces hay aplicaciones kinestéticas para reducir el tamaño de la amígdala. Pero si usted reconoce alguno de esos patrones sistémicos en la familia o en la persona, la intervención temprana es crítica, porque mucha gente sufre inmesurablemente porque son procesos internos que no se ven, pero que se guían bajo esos procesos. Gracias. Hablando de esa parte de esa herencia que podemos traer y muy probablemente lo traigamos acá pues, por nuestra sociedad. ¿Siempre se transmite a todos los hijos? O sea... Buena pregunta. Fíjese de que por cuestiones de epigenética y por cuestiones de impredecibilidad y de genes y todo, en algunos hijos puede ser muy pronunciado y en otros hijos puede ser muy leve. Entonces hay un rango de mucha impredecibilidad en cuanto a si eso es muy marcado en ciertos jóvenes versus no marcados en otros jóvenes. Lo más importante es que entiendan cómo algunas veces esas distorsiones cognitivas hasta cierto punto hasta incrementan más sus niveles de ansiedad y todas esas cosas. Hay un artículo, si le ayuda, porque eso lo pueden discutir con sus hijos e hijas, solo se mete en Google, 15 Cognitive Distortions. Y hay un artículo en Psych Central que te habla de esas distorsiones cognitivas. Y eso, hablarlo con los hijos, es un tema muy enriquecedor porque te dice, pero oye, esto suena como locura, pero son distorsiones cognitivas. O sea, tener esas conversaciones. Aquí lo que estamos hablando es la intersección de substance abuse y mental health también. Perdón, son las adicciones del alcohol, pues sí, el cigarrillo, la marihuana. Y las adicciones a los juegos, realmente entonces, ¿a qué edad deberían, pues, de los niños, pues, o los jóvenes, los juegos? Porque es otra adicción también. Cuando me dice videojuegos, sí. No, es que a ver, los videojuegos no desensibilizan tanto los receptores de dopamina en el cerebro como lo hacen las sustancias o la ludopatía. Pero ahí sí es importante como hasta cierto punto regularles como el tiempo de pantalla, como ir poniendo y ser muy claro y conciso como con las reglas de que estos son los horarios de pantallas que tengamos. Yo creo que eso es muy importante como para procesos de regulación también, porque el problema es que si los dejamos pasar jugando todo el tiempo, se acostumbran a tener esa infusión constante de dopamina y les cuesta muchísimo más hacer una cosa. Como uno de los estudios que me gustó mucho es que los jóvenes son menos productivos después de jugar un videojuego, porque ya no tienen como esa estimulación neuronal y entonces empiezan a procrastinar. Digamos que esta es una muy buena presentación para abrirnos los ojos, las cifras son contundentes y yo supongo entonces que el colegio tiene pensado hacer algún plan para tackle estas oportunidades con los estudiantes, no solamente para, digamos, ayudar a aquella población que ya está adentro y que tiene ese problema evidente, ayudarles a
a manejar esa situación, sino también a desestimular, continuar desestimulando, que por supuesto este es un foro para fomentarlo, pero ¿qué otras herramientas pensamos que podemos generar desde esta comunidad del colegio en pro de eso? Pues para que nos lo compartan cuando lo tengan. Pues indudablemente, como les decía al principio, esto es una labor de todos, ¿cierto? Entonces, no es solamente qué va a hacer el colegio con esta información, sino qué vamos a hacer, porque esos 20 que están allí, nosotros no los tenemos identificados y probablemente ustedes estarán disparando aquí, uy, sí, esto pasa, o yo sé del hijo, yo sé de papás que a veces, conscientes de algo que pasó en una fiesta en su casa, llaman a otro padre y le dicen, mira, es que tu hijo pasó esto, y el otro padre se enoja, porque lo han contado. Entonces, pues que si vemos que algo pasa, así no sea con mi hijo, pues formemos esa red de protección. Yo ayer a los padres les decía, la red no es solo construir tejido social, nos hemos encargado mucho de que nuestros hijos construyan tejido social y nos preocupa cuando no lo invitaron a la fiesta, cuando es que lo veo solo. No es tejido social, es tejido de protección, porque si nos angustia solamente que no fue invitado o una situación como esa, que lo entiendo también, pues tenemos es que preocuparnos más, es qué está pasando y estar abiertos a que alguien, si yo soy la mamá o el papá, abiertos a que me cuenten, porque esas son las alertas a las que debemos estar. Y claro, lo hemos trabajado en conjunto, tenemos familias que se han acercado y dicen, mira, esto está pasando, me he dado cuenta de esto, y nosotros nos aliamos e intervenimos. Hacemos intervenciones desde lo grupal, desde la concientización, en las conversaciones, los talleres que están teniendo. Cuando hablamos de los talleres de sexualidad, pues también buscamos y trabajamos en función de las conductas de autocuidado, ¿sí? De autocuidado, y eso pues cubre una amplia gama de conductas, no solamente el consumo, son las conductas donde yo pues no soy consciente y hago cosas que me ponen en riesgo a nivel personal. Entonces es como miremoslo en conjunto y alineémonos todos para que seamos claros en esto. Y esta magnífica charla nos permite saber cuáles son los factores de riesgo de una manera más científica, de tal manera que con nuestros hijos o con sus hijos ustedes pueden hablar de esto, y no solamente lo que ellos piensan que eso es la manera de pensar de mi papá o de mi mamá, pero la manera de pensar del papá y la mamá es insustituible como factor de protección, es absolutamente insustituible. Todo este conocimiento, bienvenido, nos sirve, nos ayuda, nos apoya, pero la postura de ustedes como padres es absolutamente insustituible, referentes de autoridad, como lo decía Mónica, en el acuerdo esencial. Para eso se construyeron los acuerdos esenciales, para que como comunidad tengamos la posibilidad de decirle a nuestros hijos sin ninguna pena, yo no estoy de acuerdo con que tú hagas tal cosa, no quiero que lo hagas, porque estos son los riesgos. Y los riesgos, por supuesto, si se pueden presentar de la manera como nos los ha presentado Eduardo, pues seguramente los chicos estarán también muy conscientes de que no es un capricho parental. Yo quiero hacer una pregunta, un momento. Le agradezco la conferencia espectacular, pero yo quiero retomar la pregunta del señor sobre los videojuegos, porque digamos que mi hijo hasta el momento no le veo problemas de alcohol y eso, pero sí una leve adicción a las pantallas. Entonces él, bueno, en el colegio ya averigüé que él necesita el celular porque tiene que tomar fotos, hablé con los profesores, me explicaron. Entonces luego él llega a casa y él quiere estar todo el tiempo pegado a su celular, que es un smart. Entonces yo le digo, no, pero no, son solo 2 horas máximo. Me dice, mamá, pero yo no estoy jugando, yo estoy investigando, yo estoy mirando las noticias, yo estoy mirando el partido. Como quien dice, yo hago cosas buenas, pero él no se despega del celular
y sí hemos tenido temas de adicción donde me he dado cuenta que se me levantaba a las 12 de la noche, después de que lo acostaba, se encerraba en el baño y se ponía a jugar 3 horas y llegaba luego mamado a dormir y jugaba en clase y los profesores se daban cuenta. Entonces, me encantaría que usted me diera cómo lo manejo y si el colegio también nos pudiera ayudar con eso, porque hay adicción a las pantallas, a estos smart que hacen todo y que les cuesta mucho trabajo despegarse, y yo también hago muchas cosas con mi celular, entonces mamá, tú también, y entonces ahí hay un conflicto para mí, por ejemplo. Gracias. No, usted. Sí, yo creo que especialmente alrededor del consumo del videojuego, es que existe, hay varios, no todo el tiempo de pantalla es igual, porque muchas veces el tiempo de pantalla es una manera ya de socializar y los adolescentes tienen una necesidad de socialización. Eso es separado, pero si ya estamos hablando de videojuegos, lo que sí te hacen los videojuegos es que sí te incrementan los niveles de dopamina en el cerebro. Entonces, parte del problema es que dejas de hacer las cosas que hasta cierto punto tenés que hacer por estar en esa satisfacción o en ese placer. Sí. Ah, ok. Ah, perfecto. Es muy, muy difícil. Pero, o sea, yo creo que ahí es donde hay que irle acortando, acortando, acortando. Para empezar, el celular, especialmente si ya ha visto ese patrón, yo lo dejara cargando afuera de su habitación. Y segundo, lo empezar a monitorear. Hay una app que se llama Bark, B-A-R-K, que te dice exactamente qué es lo que está haciendo con la pantalla. Ahí es donde hasta cierto punto, porque si no, es una batalla emocional. Pero mamá, yo estoy haciendo eso, y puede ser que lo esté haciendo, pero eso, estar estudiando, estar leyendo pruebas científicas y todo eso, es un pequeño tiempo. Hay que ver qué es lo que está haciendo. Yo empezar a indagar por ahí. Pero ¿quiénes de ustedes tienen el mismo desafío con sus hijos o hijas? Todos. Pero hay que empezar a regulárselo. Definitivamente, Ana María, hay que empezar a regularse. Porque si no, el problema es que se vuelve peor y peor. Y ya hay señales de warning, que es que entre esas horas que se pasa jugando en la noche, o sea, regulación. Eso es difícil, pero importante. Tiene que atraer sus hijos ahorita a la necesidad 20 minutos de descanso. Entonces, vamos a tener acá la última Yo quisiera preguntar acerca de cómo nos pensamos, de cómo nos pensamos nosotros como adultos y como adultos de referencia, que es una frase que nos gusta mucho usar en este colegio. En el sentido en cómo no tirar la toalla, digamos, evidentemente como comunidad tenemos un compromiso y un interés muy marcado frente a este tema y vemos una movilización muy grande en los padres de niños en edades más jóvenes y siempre esta situación en los grados superiores donde pareciera algo de apatía o algo de ya tomaron, ya para qué voy a la charla. Y todas estas informaciones resultan interesantes y relevantes en la forma en la que nos relacionamos en casa con el hijo, pero en el tema de la movilización social que se da es como, bueno, ya que, sí, muy impulsados y llega un momento en que la gente se quita un poco de esa postura. Entonces, no sé si tenemos herramientas identificadas, que presumo que es un comportamiento un poco generalizado en muchas regiones también. ¿Cómo hacer para que ese enganche no se pierda de una forma como tan dramática? Los acuerdos a los que mencionaba Silvia es un primer paso sumamente importante, pero también, o sea, ¿quiénes de ustedes quisieran saber si su hijo o su hija tiene un problema con el alcohol? ¿Quiénes de ustedes quisieran saber que otros padres les dijeran, tu hijo o tu hija tiene un problema con el alcohol o está haciendo esto o otro? Empecemos por acá.
empecemos hasta cierto punto a cambiar el paradigma y reemplazarlo con, porque esto no es un tema de moralidad, bien o mal, esto es un tema estrictamente de salud. Cambiar el paradigma significa enfocar estas conversaciones relacionadas a salud y agarrar los números de cada uno de ustedes y crear un chat, un movimiento orgánico. El colegio ya hizo su trabajo. El colegio me trae a mí aquí. O sea, y yo soy caro, somos carísimos como organización de prevención. O sea, muy pocos colegios alrededor del mundo traen a un especialista en prevención. Es un lujo. Pero ya ahí y acordémonos de otra cosa. Posiblemente se van a enojar conmigo, pero el uso no ocurre en el colegio. Ocurre afuera del colegio. Entonces, la pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Que están concientizados con esta información. ¿Qué diseminación de información? Miren, yo entro con los de 11º, 12º grado, todo fresco, y que yo tomo, que no sé qué, pero cuando empiezo a hablar de las consecuencias de salud, cambia el paradigma, que todos empiezan a ver a la gente que se ha emborrachado o que ha usado un vape. O sea, y ahí ya lo ven como con preocupación, porque ya no es una conversación de bien o mal, es una conversación estrictamente de salud. Tomemos esta iniciativa, compartamos la información. Si es que nadie quiere, ningún buen papá, que todos ustedes son, quiere exponer a su hijo o hija a una enfermedad espantosa o a que se muera antes de su tiempo porque se emborrachó y tuvo una mala noche. Una mala noche es lo único que tarda. Perdóname, la última, porque es que me parece importante, la verdad, es la relación del deporte con este tema. Sí. Me parece que el colegio viene trabajando en eso y creo que es una cosa fundamental como padres que debemos hacer. Quisiera que me explicaras bien cuál es esa relación, por favor. La relación con el deporte. Con el deporte, ajá, el deporte. Sí, totalmente. A ver. Nosotros, o sea, si lo vemos estrictamente de una perspectiva de salud, cuando una persona se ejercita, o sea, hay cambios sustanciales en su ADN, porque hasta cierto punto el cerebro y el cuerpo se va adaptando, va creando lo que se llama memoria muscular. Neurológicamente, lo que te hace el deporte es que primero te incrementa los niveles de dopamina en el cerebro, pero no es que hasta cierto punto cruzan lo que es considerado el parámetro abnormal, es decir, no suben del techo, por decirlo así. Pero aquí está lo fascinante de esto. También incrementan los niveles de endorfinas significativamente, porque, a ver, yo corro. Ayer estaba muy estresado. ¿Por qué? Se me había olvidado, me da culpa, que tenía una presentación de un survey con un colegio nuevo. Entonces llego al hotel y me escribe mi colega, en 10 minutos nos conectamos. Dios mío. Y empezó mi distorsión cognitiva, porque yo padezco, o sea, tengo una historial de trauma intergeneracional. No lo voy a hacer bien y todo el tiempo como resentido, porque soy yo el único que hace esto, porque no mi colega. Entonces ya después dejé y de la nada me dieron ganas de comer. Lo primero que se me ocurre es porque ya entiendo de cómo diagnosticar cuando estoy ansioso, cuando estoy frustrado. De la nada me da ganas de comerme un helado o un sorbete, porque el sorbete, el helado, el ice cream te hace eso también. O sea, neuronalmente te decrecen los niveles de cortisol. Pero sé que estoy entrenando para la maratón de Houston, tengo un propósito, entonces sé que tengo que ir a correr. Me eché 10 kilómetros, o sea, desahogué todo. Lo que eso hace es que cuando estás haciendo ejercicio, los niveles de cortisol suben, las arterias se amplifican así, o sea, es un efecto increíble. Pero después viene el factor neurogénico. Neurogenesis. ¿A qué me refiero con eso? Estás creando conexiones neuronales alternas que te cuestan mucho más que esa gratificación instantánea que es instintiva para personas que sufren un trastorno adictivo como yo, que básicamente lo que te buscan hacer o hasta cierto punto hacer es fortalecer la fuerza de voluntad. O sea, tenemos una parte neuronal en nuestro cerebro que cada vez que hacemos algo que no queremos hacer, se vuelve más fácil ese hábito saludable, por decirlo así, que lo que llamamos la consistencia, que neuronalmente está probado. Y después el efecto por 24 a 36 horas de solo hacer 30 minutos de ejercicio al día. Así que, bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo.